Bueno, chicas, entonces buenos días. Ya tuvimos un buen tiempo de vacaciones, ¿no? Ya tuvimos tiempo para recargar, hacer otras cositas. Y bueno, por la gracia del Señor estamos hoy otra vez aquí retomando este libro que de verdad que ha sido bien impresionante. Sabemos que el libro nos muestra 12 mujeres extraordinarias, pero hace poquito encontré, se los voy a compartir, como una lista de reproducción que me compartieron donde aparecen muchas más mujeres. No habla así específicamente de cada una, sino que más que todo como que muestra son las citas bíblicas de lo que habla de cada una y hay muchas más. Entonces yo sé que aquí vemos 12 mujeres extraordinarias, quizás las más relevantes, pero incluso por experiencia nuestra propia quisimos incluso aquí también incluir a Esther, que fue algo que hicimos como plus en el estudio. Entonces vamos aquí a retomar con el libro. Ya nosotros no, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, no seguimos estrictamente el orden del índice, pero bueno, la idea es poderlas abarcar a todas. Entonces, estamos en este libro, 12 mujeres extraordinarias, de John MacArthur. Ay, sí, sí. Y entonces, bueno, estas son las 12 mujeres extraordinarias que vamos a ver. La única añadida al libro es la que vemos aquí de última, es la de Esther, pero en realidad estas son las que hemos visto. Entonces vamos a hacer un recorderis de cuáles son las que hemos visto y en el orden en que las hemos visto. Ahí la que ustedes están viendo en pantalla es como aparece en el libro, que fue la que propuso el autor, pero nosotros por cuestiones de logística y para que no nos quedara tan seguida, al final quedaron seguidas las mías, pero bueno, no importa. Pero la idea es que podamos recordar. Entonces la primera que nosotros vimos fue Eva, madre de todos los vivientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién expuso Eva? Sí, ¿Quién? la Betita, primera. muy bien. Ahora, Sara, esperando contra toda esperanza. ¿Quién expuso esa? Muy bien. Muy bien. Raab, una horrible vida redimida. ¿Quién? Muy bien. Ruth, lealtad y amor. ¿Quién expuso Ruth? Yes. Ahí fue donde hicimos como una pausa, hicimos Esther, para esta hora has llegado a ser reina, que fue la que expuso Betita. Ahí continuamos con Ana, que es retrato de la gracia femenina, que era la madre de Samuel, que ¿quién fue? Ahí pasamos a Marta y María, que hablan de trabajo y la oración, que ¿quién la expuso? Estelita. Y ahí viene la última, que era la que nos decía Magdalena, liberación desde las tinieblas, María Magdalena, y hoy, con el favor del Señor, estaremos considerando María bendita entre todas las mujeres. ¿Listo? Entonces vamos a las, las diapositivas hoy vienen más resumidas. A mí me parece que el libro de verdad traía muy buen material. Yo inicialmente había pensado como saltar el libro y ir directamente al otro material que habíamos conseguido con Jessica, pero sí después nos dimos cuenta que sí era muy importante mirar los aspectos que estaba considerando el libro. Entonces, en la reunión de hoy estaremos considerando básicamente lo que dice el libro y con el favor del Señor en una próxima reunión vamos a ver otros aspectos de María y un material complementario que se los voy a compartir en el grupo. Entonces empezamos con María, bendita entre todas las mujeres, que fue el título que le dio aquí el hermano John MacArthur. Y esta es como, o sea, el tema lo dividí como en estas 4 secciones. Entonces vamos a ver, María, el primer tema, que es como lo que nos plantea el libro, que es el desequilibrio que nosotros vemos que ocurre con María. No el desequilibrio que ella tenía, no, sino el desequilibrio que las personas tienen en relación a ella. Vamos a ver también sus cualidades y su papel en la historia. Vamos a ver el anuncio que ella recibió, que ya nosotros sabemos cuál fue, y la respuesta que ella tuvo ante ese anuncio. Y vamos a ver su participación en la vida de Jesús, aún siendo madre y al mismo tiempo él siendo su Señor. Entonces vamos a ver esos 4 temitas y empezamos con el desequilibrio con María, lo que les decía, o sea, no es el desequilibrio de ella, es el desequilibrio que las personas han tenido o que de pronto también en su momento nosotros hemos tenido con ella. Entonces empezamos, vamos a ver primero por una parte las verdades acerca de ella, que también, bueno, vamos a ver mezcladito lo que son las verdades y las mentiras que hay con relación a ella. Porque, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos, yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Ustedes han visto un péndulo? ¿Saben qué es un péndulo? ¿Qué es un péndulo? Tiene el reloj. Algo así, exacto, sí, exacto, sí. El péndulo es una cosita que se va así de un lado hacia otro. Ese, bueno, no tengo pero ustedes entienden. Sí. Así, el que se va hacia un lado hacia otro, que viene así como, usualmente como dice Chelito, lo que vemos en los relojes, que lo vemos así como que tiene un centro, pero que él no se mantiene en el centro, sino que mantiene así, dando como, Campanazo.
Sí, como para un lado y para el otro. Y yo siento que en muchos aspectos el ser humano a nivel general es como un péndulo. La idea es que nosotros, ahí en la parte que yo trabajo, nosotros manejamos unos aparatos que se llaman teodolitos, que hagan de cuenta es similar a ustedes han visto los niveles de los obreros, que colocan para ver si está centrado o no, colocan el nivel y la burbujita marcan la mitad. Tiene un funcionamiento similar. Entonces los teodolitos uno los pone para medir ciertas coordenadas y en la mitad tienen lo que nosotros llamamos una plomada, que incluso también en el mundo cristiano también nosotros a veces utilizamos ese concepto. La plomada es algo que mantiene, que si se mantiene en el centro nos va a dar la dirección de que el aparato está bien ubicado. Entonces es algo que no tienen los péndulos. El péndulo nunca se mantiene en el centro, el péndulo siempre va de un lado hacia otro. Y a veces nosotros somos así, o nos vamos para un extremo o nos vamos para el otro y nos cuesta mucho mantenernos en la mitad. Entonces, el hecho de que por un lado la cierta religiosidad del ser humano haya exaltado a María a una posición que no le corresponde, no quiere decir que entonces ahora nos vamos a ir al otro extremo y vamos a dejar de ver de ella lo que en realidad las cosas maravillosas que ella tiene y que se podríamos decir incluso como la misma palabra lo dice y como ella lo dijo en su oración de exaltación, que ella iba a ser llamada bendita entre todas las mujeres. Yo creo que no va a haber una mujer que la pueda superar a ella en cuanto a la gracia que ella tuvo. Y yo creo, no, estoy segura porque nadie nunca va a tener el honor que ella tuvo de ser la madre del Mesías. Entonces, en ese punto, para no, que nos vamos para un lado y para el otro, vamos a tratar de encontrar en el Señor ese centro para poder ver qué cosas buenas y maravillosas tiene ella y que al mismo tiempo nuestro corazón no se vaya a ese otro lado de ponerla en una posición que ella misma no se puso, ya como todas leímos el libro de ese capítulo, ¿sí? Sí. Bueno, si alguna no lo leyó, tiene la oportunidad de volverlo a leer y si no, pues hoy vamos a hacer una pincelada porque ustedes saben que en la reunión no tocamos todos los puntos del libro, sino los más relevantes. Entonces vamos a mirar. Me voy a apoyar hoy mucho con el libro porque hay unas partes que yo dije, definitivamente es mejor volverlas a leer. Entonces, me voy a apoyar mucho con el libro. Si alguna quiere ir siguiendo la lectura, yo sé que las páginas no coinciden, pero podemos más o menos ir encontrando las partes que yo voy leyendo. Entonces, quisiera empezar con esto que está en la primera página del capítulo, en el capítulo 6, donde dice, bueno, empieza con esta cita que está en Lucas 27-28, dice, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí empezamos con la introducción que hace MacArthur, que voy a leer solamente este primer párrafo. Dice, de todas las mujeres extraordinarias en la escritura, una se eleva sobre todas las demás como la más bendecida, la más altamente favorecida por Dios y la más universalmente admirada por las otras mujeres. En verdad, ninguna otra mujer es efectivamente más sobresaliente que María. Ella fue a quien Dios en su soberanía eligió entre todas las mujeres que alguna vez hayan nacido para ser el instrumento singular por medio del cual traería el Mesías al mundo. Y ustedes se acuerdan que cuando nosotras en algún momento leímos Génesis, espérenme un segundito que quiero verificar aquí. Pero todas ya encontraron ahí esa parte. Sí. Listo. Ustedes recuerdan que cuando leímos Génesis en algún momento, que si no estoy mal es Génesis 3:16, donde vemos el primer anuncio de que ya cuando el Señor le dice a la serpiente que maldita tú serás, que y le dice también a la mujer, dice, tu simiente le herirá la simiente de ella en el carcañal, pero tú también le pisotearás la cabeza, que ahí vemos que es como una especie del protoevangelio, que el protoevangelio es como el primer anuncio de lo que iba a ser el evangelio. Entonces desde ahí, ¿se acuerdan que después cuando Eva tuvo un hijo, dijo, por gracia del Señor he adquirido varón? Desde ahí las mujeres entendían que el Señor iba a dar una simiente a través de la mujer y que de ahí iba a venir el Salvador. Entonces, todas las mujeres a lo largo de la historia anhelaban ser la madre de ese varón que el Señor había prometido. Y aquí vemos que María fue la que recibió esa gracia. Y nunca nadie jamás va a poder igualarla a ella en ese sentido. Entonces, eso empezamos con este primer punto que vemos ahí en la diapositiva, que es una mujer muy bendecida. Mejor dicho, fue la única que tuvo esa gracia de ser escogida como ese instrumento para ser el canal de llegada del Mesías al mundo. Entonces, ese sería como el primer punto. Acerca de su adoración, entonces, si nosotros vemos a lo largo del libro, nos vamos a dar cuenta que incluso ella misma nunca se exaltó, nunca ella misma trató de sobresalir. Es más,
si pudiésemos definirla con algún tipo de temperamento y si esa definición fuera como aceptable, diríamos que ella es de las personas muy introvertidas, que guardaba las cosas en su corazón, como lo decía Lucas, que ella trataba más bien como de no sobresalir y ella, o sea, que era muy, más bien como reservada en sus cosas, ¿sí? Entonces vamos a mirar acerca de su oración, vamos a mirar estas tres verdades. Primero, no es Dios ni diosa. Segundo, Cristo mismo aterrizó a la gente, o sea, lo coloqué así entre comillas porque como para tener en un lenguaje que nosotras entendamos un poquito más, Cristo mismo aterrizó a la gente, ya vamos a ver esos pasajes, y ella misma fue una mujer sencilla. Esas son verdades acerca de ella. Primero fue una mujer muy bendecida, pero ella misma ni es Dios, ni es diosa. Cristo mismo aterrizó a la gente cuando quiso exaltarla. ¿Ustedes se acuerdan un pasaje hablando de eso, de cuando Cristo aterrizó a las personas? ¿Cuál? ¿Quién es mi madre? Ahí sí, hay otro, es el, ¿cuál? Ese pasaje cuando una mujer le exalta y dice, bendito los pechos que te mamaron, la mujer que te dio, y ella dice, más bien, el Señor mismo los aterrizó, y más bienaventurados aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, bueno, lo que el Señor les dijo ahí. Entonces vemos cómo el Señor también, sin quitarla a ella de su lugar de madre y sin de pronto llegar a pasar por encima de ella, él empezó a poner las cosas en orden y no vemos que María nunca dijo como, no, pero ¿qué le pasa? Pero yo también merezco algún, no, ella siempre aceptó porque sabía que era la posición correcta, a pesar de que ella era su madre, al mismo tiempo también ella entendía que era su salvador. Entonces vemos que a lo largo de la historia pues se han dicho como estas, en que incluso, o sea, a lo largo de la historia, pero posterior a la iglesia primitiva, incluso cuando uno termina de leer este capítulo, uno se da cuenta que incluso la misma Biblia, después de que el Señor Jesucristo murió, solamente hace mención de ella una vez. Y no lo hace en mención de que la estaban enalteciendo, sino que era María, la madre del Señor, y que ella estaba ahí con los que seguían perseverando. Entonces, la adoración o sea, la adoración hacia ella vino a surgir mucho tiempo después. Entonces, no vamos a enfatizar mucho en eso, sino que solamente vamos a hacer mención de los desequilibrios que han habido con respecto a ella. Vemos aquí entonces, yo no sé si alguna tenga ahí su Biblia a la mano que pueda leer aquí, Lucas 11, 27 y 28 para que podamos ver ese pasajito. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Y los senos que mamás. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Exacto. Entonces, ese era el pasaje al que estamos haciendo alusión ahorita. Y fue entonces lo que acabamos de ver aquí en la diapositiva. No es Dios, no es Dios, a Cristo mismo como que puso las cosas en su lugar mientras él estaba en vida y cuando otros quisieron enaltecerla, a pesar de que sí era digna de tener ese reconocimiento por la honra que había recibido, pero aún así el Señor ponía las cosas en su debido lugar. Y ella misma fue sencilla. Aquí decía bueno, en una de las partes acá, en esta es la página 123, dice, María misma fue un alma sencilla, quien mantuvo en forma consciente un perfil bajo en la vida sobre los relatos de Jesús. O sea, ella misma era consciente de eso, ella misma tuvo un carácter apacible, fue sencilla, nunca fue a querer sobresalir ni a querer de pronto sobresalir por encima de lo que estaba haciendo su hijo. Entonces, eso por un lado, y ahora por otro lado, mentiras acerca de ella, que estas son de pronto las más debatibles o las que más han generado controversia, sobre todo pues con lo que nosotros vivimos culturalmente de la adoración a María. Entonces hay cuatro, y yo creo que incluso este tema ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Cuando, también muy por encimita, pero lo habíamos platicado cuando vimos la vida del Señor Jesús, que tocamos estos aspectos cuando miramos los padres que están como en las primeras enseñanzas del estudio anterior cuando estudiamos acerca de Cristo, pero las vamos a retomar ahorita nuevamente. ¿Cuáles son como cuatro mentiras que son las que más sobresalen de ella? Primero, siempre virgen. O sea, sí sabemos que ella era virgen y sí sabemos que ella fue virgen cuando concibió al Señor, pero no fue siempre virgen. Después, por la misma palabra, sabemos que ella tuvo más hijos y que el Señor Jesús tuvo más hermanos. Entonces, sí fue virgen, pero después tuvo su vida matrimonial en total normalidad. ¿Listo?
La otra es la Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? ¿Alguien le suena algo que es la Inmaculada Concepción? Bueno, ahorita se las voy a leer aquí un pedacito de lo que dice, pero básicamente la Inmaculada Concepción es precisamente como una herejía que se dice de ella que ella fue concebida sin pecado y ella misma no tenía pecado. Entonces, como ella no tenía pecado, entonces por eso fue que pudo engendrar a un hijo sin pecado, pero no. Ya nosotros, ¿se acuerdan que eso lo vimos en el estudio anterior cuando estudiamos la vida del Señor Jesucristo? Que lo que mantuvo sin pecado al niño no fue que la madre no tuviera pecado, porque ella también era pecadora, y lo vemos en el Magnificat que ella hizo. El Magnificat es esa expresión de alabanza que ella tuvo. Entonces, lo que mantuvo sin pecado a la criatura que se gestaba en el interior era precisamente que era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo concibió, fue el que lo mantuvo sin pecado, a pesar de que se gestó en un vientre de una mujer pecadora, ¿sí? Corredentora, ¿qué significa corredentora? ¿Qué le suena? Era partícipe. Sí, es que, como digamos cuando digo colega o compañero, algo así. Sí, como era como la buena Exacto. persona. Entonces, ¿qué corredentora? ¿Qué significaría? Ella también puede participó en la de la redención. Exacto, que ella Ay. de cierta manera tuvo una participación en la obra de redención que el Señor Jesucristo hizo. O sea, lo que el Señor Jesucristo hizo necesitaba de la ayuda de ella. Entonces, esa es otra de las herejías que hay en cuanto a ella. Y otra es que, ¿ustedes saben qué es omnipresente y omnisciente? ¿Qué es? Omnisciente, está en todos lados. Ajá. Omnisciente, sabe que lo conoce todo. Exacto, entonces, a raíz de que a ella se le pide y se le trata como intercesora, las personas que la idolatran a ella consideran que ella es omnipresente, que está en todas partes y que nos está escuchando en todo momento, y que ella es omnisciente, o sea, que conoce todas las cosas. Pero nosotros sabemos que Dios como tal tiene atributos comunicables e incomunicables, que hay atributos que cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, hay atributos que Él nos comunica y ahora nosotros tenemos que antes no teníamos, ¿sí? Pero hay otros atributos que son propios de Dios, incomunicables, que solo Él tiene y que no hay evidencia bíblica de que Él le haya transferido ese tipo de atributos incomunicables a María, ¿sí? ¿Cómo qué? Como precisamente omnipresente, o sea, que Él está en todas partes. El único que está en todas partes es el Señor. Ni siquiera el enemigo que nosotros creemos que está ahí, ¿verdad? No, ni siquiera Él está en todas partes. Omnisciente, que todo lo sabe, entonces lo mismo, a veces, y yo he escuchado muchas veces que, claro, bueno, cuando usted, solamente dos acá no somos mamás, ¿sí? ¿Sí? Yo creo. Bueno, las poquitas que no somos mamás igual entendemos el concepto, pero las que son mamás saben que de todas maneras que los hijos deben cierta reverencia y cierto respeto a sus padres. Y se cree que solamente por el simple hecho, pues el padre siempre va a ser más que el hijo. En este caso y en la vida de Jesús y María, nosotros nos damos cuenta que a pesar de que María y Jesús tenían una relación de madre e hijo y que Jesús la respetaba ya como madre, ella sabía que él era su redentor y ella sabía que él era su Señor. Entonces es una relación única e irrepetible. Pero entonces vemos que ella, o sea, vemos esa posición que incluso ellos mantuvieron y que incluso una frase que me llamó mucho la atención del libro que decía, aquellos que veneran a María deberían observarla mejor. Aquellos que veneran a María deberían estudiarla en realidad para ver ella cómo le dio lugar al hijo, para ver ella cómo mantuvo una posición como de, ¿cómo se dice? Sí, como reservada, como de reverencia. Entonces, aquellos que estudian a María en realidad tienen como mitos en su cabeza y en realidad no han estudiado ni siquiera a la misma María, porque ella misma no se atribuyó a sí misma las cosas que los demás le están atribuyendo. Entonces, bueno, aquí el libro nuevamente dice que la Inmaculada Concepción y su supuesta pureza no tienen fundamento bíblico. O sea, ya sabemos entonces, empecemos como a no irnos para un lado ni para el otro. Por un lado sabemos que fue muy bendecida, muy favorecida, pero por otro lado sabemos también que era pecadora. ¿Listo? Entonces, una pecadora muy favorecida, que efectivamente era virgen cuando concibió y cuando recibió la gracia del Espíritu Santo y concibió en su vientre, pero por otro lado también vemos que ella no fue siempre virgen, que tuvo otros hijos. Ahora, hay otra, de pronto no estaba en el libro, pero lo recordé ahorita, y es que a lo largo de la historia nosotros hemos también como, no sé si estará bien dicho, pero como satanizado algunas cosas
que para el Señor son puras y tienen su debido lugar, como son las relaciones sexuales. Entonces a veces creemos que en el momento en que María tuvo relaciones sexuales fue pecadora, cuando la relación sexual no es ningún pecado, a menos de que sea en adulterio o en fornicación. Pero dentro del matrimonio ella no estaba cometiendo ningún pecado, ni el hecho de que ella tuviera relaciones sexuales quiere decir que a partir de ese momento empezó a ser pecaminosa. Ella era pecadora desde antes, era pecadora cuando concibió y siguió siendo pecadora después de tener sus hijos y después, o sea, pecadora de principio a fin. Lo que mantuvo al niño sin pecado era que, pues que del Espíritu Santo es, engendrado desde el Espíritu Santo, y él fue el que lo mantuvo sin pecado para no heredar la condición pecaminosa de su madre en este caso. Entonces quería hacer como ese paréntesis. Entonces, bueno, creo que aquí, bueno, aquí hay otro aspectico para leer. ¿Cuál? Hay un título que dice la herencia de María. Antecitos, el párrafo anterior a ese título que dice la herencia. En el libro de Esi está en la página 124, el último párrafo. Entonces quiero como cerrar esta parte con esto que dice acá el hermano John MacArthur. Dice, así, lejos de retratar a María con un halo. ¿Saben qué es un halo? Exacto, esa aureola que todas nos la o sea, que la conocemos como, o sea, es tan santa que ya resplandece, algo así. Entonces, así, lejos de retratar a María con un halo y una mirada celestial en su rostro, la escritura la presenta como una joven sencilla, de cualidades comunes en una aldea campesina de una región pobre de Israel, comprometida con un novio de clase trabajadora que se ganaba la vida como carpintero. Si usted hubiera encontrado a María antes de que su primogénito fuera milagrosamente concebido, no le habría llamado la atención en absoluto. Difícilmente podría haber sido más simple y más humilde. Por todo cuanto sabemos de su entorno, su condición social, muy poco de su vida o su experiencia podría ser estimado como extraordinario. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ella era una mujer común y corriente, que no tenía nada así ultra extraordinario que le hiciera resaltar, y difícilmente también hubiese podido ser más sencilla y más humilde. O sea, ella está en una posición de sencillez y de humildad, no de algo extraordinario, y básicamente lo único que le hizo extraordinaria a ella fue precisamente eso, haber sido el canal para que el Mesías viniera. Ninguna otra cosa en sí misma que hubiésemos visto en ella lo hubiese podido hacer algo como ultra extraordinario. Ahora vamos al segundo punto. ¿Cuántos puntos dijimos que íbamos a ver? Entonces ya vimos el primero, que fue, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. El desequilibrio con María. Entonces, sí, como las verdades y las mentiras que tenemos acerca de ella. Vamos al segundo punto, entonces, que es sus cualidades y su papel en la historia. En el libro, ahí en la página 125, bueno, ahorita lo leemos, pero básicamente, ¿qué cualidades ustedes, aparte de lo que ya hemos dicho, ustedes pueden de pronto recordar que decía el libro? ¿El libro este? Sí. ¿Qué cualidades tenía? Cualidades que ella tenía, aparte de que era sencilla, una mujer humilde, de clase trabajadora, Pura. era pura, pero no quiere decir que es sin pecado. Bien. Sí, ella, una mujer que en la que no se evidenciaba queja ni como amargura, eso, todas esas cositas. Sí, exacto. La fe también. La fe que ella tenía es algo que, sí. Y aquí hay un aspecto que me llamó la atención. Si nosotros hubiésemos visto los personajes en orden, aunque bueno, ya todos los vimos, solamente que de pronto vimos otros más antes de María, pero antes de María nosotros vemos que aquí estudiamos a Eva, a Sara, Rahab, Ruth y Ana. Cuando llegamos a María, nos damos cuenta, y lo que dice acá el autor es que ella de cierta manera y como de una manera muy específica, ella tenía como una, ¿cómo se dice? Como un condensado de las mejores características de todas estas mujeres. Tenía miremoslo acá, dice, parece haber heredado los mejores rasgos de cada una de ellas, de las anteriores que ya estudiamos. Como vamos a ver, María refleja los mejores aspectos del carácter de Ana. Ana es la que vamos a ver después, que es la mamá de Samuel. No, mentira, la que ya vimos, la mamá de Samuel. Lo más significativo de todo es que su fe, lo más significativo de todo es que su fe fue un extraordinario ejemplo de fidelidad que Jesús bendijo.
Fue sincera, de adoración ferviente, inocente en su confianza en el Señor y dependiente de Él en todo. Entonces vemos que ahí ella tenía como estas cualidades que, adicional allá a su personalidad, esto hacían que fuera como más digna de admirar. Fue entonces que se encontró inesperadamente inserta en el mismo papel que cada una de sus ilustres antepasadas había anhelado cumplir. Ella llegaría a ser la madre del Redentor prometido, que fue lo que ya vimos. Todas las mujeres de la historia, específicamente las de Israel, que eran las que conocían las promesas y tenían como todo este anhelo y esta expectativa de la llegada del Mesías, ella lo cumplió. Todo lo que todas estas mujeres habían anhelado se estaba cumpliendo ahorita en ella. Bueno, y ahí vemos. Bueno, otra cosa, ya dije los dos puntos siguientes, las cualidades reunidas de sus antecesoras, su papel en la historia como madre del Mesías, y otra cosa también que el libro nos decía y que nosotros también ya lo hemos visto anteriormente, que ella era el linaje mesiánico. Cuando nosotros vemos Mateo y Lucas, ambos libros relatan una genealogía donde muestran la genealogía de María, la genealogía de José. Hay otros manuscritos que dicen que posiblemente las dos genealogías eran la de José, pero el hecho es que nosotros podemos ver que ambos eran descendientes directamente del rey David, que era del linaje mesiánico, o sea que el niño por herencia también podría heredar el reino, porque venían del linaje mesiánico. ¿Listo? Eso, venga, miramos a ver si de pronto hay algún otro punto acá que se me esté pasando. Pero listo. Ahora, pasamos al siguiente punto, al tercer punto, que es el anuncio que ella recibió y su respuesta. Entonces recordamos que ella estaba, no sé, en su casa y de repente llegó un ángel y le dijo, ¿ustedes tienen ahí el pasaje? Si quieren, leámoslo ahí en Lucas 1. Sí. Pues si quieren se los leo yo. Creo que fue el que mismo que leyó Marcia ahorita. Lucas 1, 27 a 28, que es en el versículo con el que abre el capítulo, dice, y el nombre de la Virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 27 y 28. ¿Qué dice? Sí. Dice de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, salió muy favorita. Sí. Pero siga, Marce, sígalo leyendo, lea otro poquito, porfa, gracias. Más ella cuando le dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás al un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí está bien, gracias, Marce. Ahí, esto que el ángel le dice a María es como un resumen de lo que acabamos de ver, donde vemos que ella fue muy favorecida, recibió la gracia de Dios, se le dio la promesa de ser la madre del Mesías, que vendría del linaje de David. O sea, ahí el ángel, ¿en cuántos versículos hay? ¿Como 4? Unos poquitos versículos, sí, en lo que acabo de leer, Marce. Del 27 al cual. En Lucas 1, del 27 al 33, vemos como esa anunciación que le hizo, ese anuncio que el ángel le hizo a María, donde digamos que resume un poquito todo lo que acabamos de ver. Ahora quisiera que viéramos nosotros, a veces vemos esto en las películas como muy por encimita o a veces omitiendo algunos detalles, pero el contexto es que efectivamente ella estaba, y nosotros lo vemos en la palabra que dice que ella estaba desposada con un varón, que estaba desposada, pero aún era virgen. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes sí recuerdan ahí que habla de un contexto que del Kiddushin. Ajá. Sí, ¿y si entendieron que era el Kiddushin? ¿Qué era? Es como un compromiso
parecido al matrimonio que no se puede romper. Exacto. Es un noviazgo. Exacto, sí. El Kiddushin era como un pacto que se hacían entre los novios, bien sea entre el novio y los padres de la novia, o bien sea entre los padres de los novios, donde se hacía este acuerdo, este compromiso, usualmente duraba un año y usualmente se hacía cuando la chica era muy joven. Entonces se cree también que ella tenía aproximadamente como unos 13, 14 años y cuando ya estaba comprometida para casarse con José. En este periodo, o sea, el Kiddushin, eso también lo vimos en el estudio anterior. El Kiddushin era un pacto que tenía tanto peso como el matrimonio. A pesar de que aún no vivían juntos y aún no tenían relaciones sexuales, ya se estaban prometidos el uno al otro y la única manera de disolverlo prácticamente era también un divorcio. O sea, era ya un asunto legal que tenía suprema, o sea, tenía la misma validez que el matrimonio. Entonces, María se encontraba ya desposada con José, todavía no se habían conocido íntimamente, pero en ese contexto ya ella lo recibió. Ahora, imagínense si en ese contexto llega un ángel y le dice a ella que va a quedar embarazada. ¿Y cuál fue ella? La única pregunta que yo identifiqué que ella le hizo al Señor era que cómo iba a quedar embarazada. O sea, ella no preguntó, Señor, ¿y qué va a pasar con mi estima? ¿Qué va a pasar con mi reputación? ¿Qué va a pasar con José? ¿Y ahora qué va a pensar la gente de mí? Eso ella como que descansó totalmente en que, bueno, si el Señor lo dice, así será. Y cuántas veces nosotras no nos encontramos frente a situaciones donde uno no le cree al Señor, donde el Señor nos está diciendo ciertas cosas y uno hasta que no quiera entender todo, hasta que el Señor no le dé una explicaciones o cosas, uno no avanza. Ella lo único que le generó curiosidad es que, ¿y cómo voy a quedar embarazada? O sea, fue lo único que, o sea, una pregunta como tan pura, como tan inocente. Y ella dijo, bueno, ¿y cuál fue la respuesta de María? ¿Ustedes se acuerdan? Para mí la respuesta de María es lo que marca toda la vida de María. He aquí a tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Ella dijo, bueno, pues si eso es lo que el Señor quiere, amén, eso lo vamos a hacer. Ella descansó, ella de cierta manera, yo asumo porque obviamente no tenemos detalles de ella y usualmente las personas con este tipo de personalidad son personas muy reservadas que no van a dejar tanto detalle de cómo fue la operación o que ella haya registrado en un diario lo que ella precisamente había pensado o algo así, pero nosotros sí vemos que la respuesta de ella fue como soltándose totalmente en las manos del Señor. Si eso es lo que va a pasar, bueno, eso es lo que va a pasar y he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad, que fue lo que marcó. Entonces, en ese contexto, vemos que entonces también José tiene unas cualidades supremamente notables y es que si él encontraba que su prometida estaba embarazada y que no era de él, pues él estaba en todo su derecho de exponerla. Lo más seguro es que ella hubiese sido apedreada o lo más seguro es que hubiese habido un divorcio, o no, hubiese sido así como una catástrofe, algo bien fuerte, no una cosa sencilla como ahorita terminar un noviazgo y empezar otro, no, era algo supremamente, tenía muchísimo, muchísimo peso, sí. Entonces, cuando nosotros vemos que José se da cuenta de eso y como él la amaba tanto, ella dijo, si yo la expongo, la van a culpar a ella, pero yo la amo tanto que yo prefiero huir y que piensen que yo la dejé embarazada y la abandoné. O sea, imagínense el amor y el sacrificio de José. Entonces, en ese contexto, con todas estas posibles cosas, que incluso cuando José ya estaba determinado a abandonarla, un ángel viene y le dice, no temas en recibir a tu esposa porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces, este es todo el contexto del momento en que María recibió este anuncio. ¿Y cuál fue su respuesta? Dice en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue, ella dijo, Señor, yo no sé qué va a pasar. Ella yo creo que hasta ese día, bueno, de pronto por la emoción no lo hubiese dejado dormir, pero en caso de, yo creo que muchas de nosotras, lo que no nos hubiese dejado dormir no hubiera sido la emoción, sino la preocupación. Sí. Sino de que qué va a pasar y ahora y qué van a pensar mis papás y que, cómo les explico yo esto. Ella descansó, ella sabía que si el Señor le estaba diciendo eso era porque el Señor se iba a encargar de todo eso. Y ahí es donde debemos ser la primera cualidad, que era lo que decía Gis, esa fe y esa inocencia. Ella creyó inocentemente en el Señor, no me acuerdo, creo que es una canción de Estênio Marcios de Brasil, que dice que así como un niño se lanza confiadamente en los brazos de su padre. Él se lanza, él sabe que el papá no lo va a dejar caer y si el papá le está diciendo, ven a mis brazos, es porque no le queda otra alternativa más que saltar. Entonces, algo así es lo que podemos ver en estas cualidades de María.
Ahora vemos que cuando ella ya queda embarazada, el ángel también le dice que o sea, ellas no se habían hablado por lo que nosotros vemos acá, sino que el ángel le dice que su pariente Elizabeth también está embarazada, entonces ella se va a visitarla. Y como ellas no hay registro de que ellas supieran que la una y la otra estaban embarazadas, ¿qué ocurrió cuando se encuentran las dos mamás? Que ambas habían quedado embarazadas como de una manera milagrosa, tanto una por ser ya mayor y la otra porque ni siquiera había tenido relaciones, o sea, una más milagrosa que la otra, pero los dos con su grado de milagrosidad. Entonces, vemos que se juntan las dos mamás. ¿Y qué pasa en el momento en que se juntan? Ahí pasan dos cosas extraordinarias con las mamás. Sí, ¿y qué pasa? Bendito tú entre las mujeres. Sí, exacto. Entonces aquí vemos que por un lado, Elizabeth dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y en ese momento dice que el niño saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo y ¡pum! Lanzó una profecía donde obviamente le da como un halago más que una alabanza a María de por lo que estaba pasando, que incluso no sé, esperen que por aquí lo tenemos. Miren a ver si lo encontramos. Ah, ya lo encontré. Está en Lucas 1:41 al 45. En el libro estaría en la página 130. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces vemos que en ese momento Elizabeth proclama una profecía donde dice la madre de mi Señor, la madre de mi Salvador, el niño que llevas, o sea, todo le confirmó a pesar de que ellas no sabían que la una está, o sea, vemos que fue una acción del Señor. Y en ese momento, después de que eso pasa, ¿qué acontece con María? ¿Qué hace María en respuesta a ese acto o a esa reacción que tuvo Elizabeth? Se queda con ella 6 meses. Sí, eso pasó después, pero ahí en ese momento pasó otra cosa extraordinaria. Ahí dice, ahí. Ahí dice, Aquí en la pantalla. sí, el último punto que dice, Magnificat ¿qué es el Magnificat? de María. Vamos a mirar. En la página 130 dice, el Magnificat de María, el Magnificat es una expresión en latín que significa que son las primeras palabras de estallido de alabanza de María. Entonces se encuentran estas dos mamás, el Espíritu Santo llena a Elizabeth, ella declara una profecía por lo que está aconteciendo con María, y ahora María también eleva lo que nosotros llamamos como el Salmo del Nuevo Testamento, uno de los salmos del Nuevo Testamento, porque fue un estallido de alabanza que María tuvo. Y ese Magnificat, si nos centráramos solamente a estudiar ese Magnificat, es impresionante. Es súper bonito porque ustedes saben, ustedes cuando leen los salmos se dan cuenta que siempre se repiten ciertas cosas, ¿no? Hay una cosa que se repetía y digamos ellos siempre traían a memoria de cómo el Señor los salvó, de cómo abrió el mar. Ellos siempre hacían memoria de las obras que el Señor había hecho con Israel y empiezan como digamos que a lo largo de los salmos y a lo largo de las canciones o los himnos que tenía el pueblo de Israel, hacen memoria de todo lo que Dios hizo desde que los sacó de Egipto, de que cómo creó las cosas, de todo lo que los hechos portentosos de Dios con su pueblo. Entonces vemos en María como un remix. Es eso, el Magnificat de María. O sea, imagínense lo llena que estaba María de la palabra de Dios, que en ese momento, así como dice la palabra, dice, y yo llenaré tu boca, o sea, en ese momento ya recordó todo lo que ella sabía, todo lo que había aprendido, y lo que hizo fue, o sea, yo lo digo así, pero es como para explicarlo, sí, porque ella lo que hizo fue un remix, cogió un pedacito, pero en cuestión de segundos, un pedacito de aquí, un pedacito de allá, un pedacito, como haciendo memoria de todo lo que el Señor había hecho, de las promesas, de todo eso, y al mismo tiempo reconociendo su condición de pecado. Entonces, la que quiera estudiarlo un poquito mejor, no sé si de pronto ustedes lo leyeron, pero aquí en el libro hay como un cuadrito, ¿sí? Sí. Ahí, ella, digamos, cada frase, este es súper chévere porque cada frase que María dijo tiene su referencia en otras frases del Antiguo Testamento, o sea, como de donde la sacó María en un momentico. Entonces, cada frase tiene otra referencia del Antiguo Testamento. Pero lo que quiero que hagamos en este momento es que lo leamos entre todas.
Cada una saque su libro, o si no tienen el libro, vayan a Lucas 1, del 46 al 55 y lo vamos a leer entre todos. Pero en la Biblia. Si quieren la Biblia o si quieren el libro. En el libro está en la página 131. 130. Sí, lo que se ve así como un poemita es ese. Y empieza de primero. Sí, donde dice, engrandece mi alma al Señor. Por ahí, más arribita. Como en el segundo parrafito, Gis, le muestras ahí. Ya. Ya, listo. Entonces, solamente para volvernos a cuadrar en el contexto que estábamos. Entonces, María recibe el anuncio. Ella da su respuesta en total credulidad y confianza en los brazos del Señor. Después, entonces, Elizabeth da una profecía y ella lanza este Magnificat. O sea, esto hace parte también como de estas primeras etapas de lo que ella está respondiendo ante la situación que está viviendo. Entonces, ya, todas vamos a leer a una sola voz. Quiero que lo leamos para que miremos todo lo que hemos hablado, digamos que se condensa un poquito acá, y también vamos a ver cómo esto hace eco de todo lo que otras mujeres recitaron en sus oraciones y de lo que el mismo pueblo recitaba en las oraciones. ¿Listo? Entonces, 1, 2 y 3. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Está en Lucas 1, 46 al 55. Solamente quiero hacer énfasis aquí como en las primeras partes donde dice, engrandece mi alma al Señor. Y aquí dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Si María hubiese sido sin pecado, inmaculada, sin ninguna mancha, ella no se hubiese reconocido a sí misma como la bajeza de su sierva, y tampoco en el segundo renglón no hubiera dicho, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella ya era sin pecado, ¿por qué necesitaba un Salvador? Claro. Ella misma reconoció que necesitaba un Salvador porque ella misma sabía que tenía una condición de pecado. Entonces, esos querían. Y ya para cerrar esta parte de lo que es el Magnificat, quisiera que leyéramos aquí un pedacito en las páginas 134 y 135. Ay, espérenme un segundo. No, sí. 134 y 135 que hacen como, no entrando a detallar cada una de las frases, sino ya como la conclusión de esta parte. Dice, aquellos que canalizan sus energías religiosas hacia la veneración de María harían bien en aprender de ella. Dios es el único a quien ella exaltó, y lo acabamos de leer. Es notable la forma en que alabó la gloria y la majestad de Dios mientras reconocía su propia humildad en forma reiterada. No hizo ostentación de lo bueno de sí misma. ¿Sí se dieron cuenta? No hizo ostentación de lo bueno de sí misma, sino que elogió al Señor por sus atributos, proclamándolo como el único y supremo Señor por su poder, su misericordia y su santidad. Libremente confesó las grandes cosas que Dios hizo por ella, y no al revés. Toda la alabanza habla de la grandeza de Dios, de su gloria, de la fuerza de su brazo y de su fidelidad a través de las generaciones. Y en la página 135 dice, esta no era la oración de alguien que alegaba haber sido concebida en forma inmaculada, sin la corrupción del pecado original. Era, por el contrario, el regocijo feliz de quien reconocía íntimamente a Dios como su Salvador. Podía celebrar el hecho que la piedad de Dios está por sobre los que le temen, porque ella misma tenía temor de Dios y había recibido su piedad. Entonces vemos que, o sea, hasta aquí, con esta oración que hizo María, que se conoce como el Magnificat de María, hasta aquí vemos todo lo que ya
O sea, es una confirmación de todo lo que ya habíamos visto antes. Ni su concepción era inmaculada, o sea, ella tenía pecado y fue concebida en pecado. Ella misma se reconocía como una sierva que necesitaba un salvador. Ella misma engrandeció a Dios y no dijo que ella antes le estaba haciendo un favor a Dios y es que yo soy la madre de Dios. Ella misma no lo hizo. Y eso es lo que quiero que ver para que mantengamos en el péndulo en la mitad. Lo que ella misma hizo, como ella misma se reconoció, como ella le dio la alabanza a Dios y como ella reconoció todo lo que Dios había hecho y las promesas que habían hecho que se estaban cumpliendo en ese momento, sin ella buscar sobresalir, sino ella reconociendo que era un instrumento en este evento del Señor y tampoco diciendo que tenía algo como sobrenatural. Entonces, hasta ahí, ¿listo? Y el último tema que nosotros vamos a ver, no quiere decir que ya voy a acabar, solamente que esta es la última sección del tema, que es su participación en la vida de Jesús. Entonces, en esta participación vamos a ver 3 hechos en los que vemos cómo Jesús y ella interrelacionaron para mantener la posición que a cada uno le correspondía, obviamente como manteniendo el respeto entre madre e hijo, pero también manteniendo la reverencia entre, ¿cómo se dice? Entre criatura y creador o entre sierva y señor, algo así. Entonces vamos a mirar ahí en el libro, más o menos están las páginas 136, 38 y 39, más o menos ahí las vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el primer hecho donde nosotros vemos que María y Jesús tienen como una situación en la que Jesús necesita poner en orden algunas cosas? Y la primera es en las bodas de Caná, que este pasaje es muy utilizado por los marianos. ¿Qué son los marianos? Los que adoran a María, sí. Entonces, resulta que los marianos dicen que aquí vemos claramente cómo María le estaba dando una orden a Jesús y Jesús le hizo caso. Entonces, como faltaba el vino, María le dijo al Señor Jesús que por favor hiciera el vino y él le dijo, bueno, le dijo lo que le dijo, pero que finalmente sacó el vino. Entonces, ahí vemos cómo María es superior a Jesús porque ella le dio una orden que él cumplió. Eso es lo que dicen los marianos. Eso es lo que, o sea, estoy mostrando el error para mostrar entonces cómo sería la contraparte. Entonces nosotros vemos que efectivamente María llegó, se dio cuenta que había una situación, se dio cuenta que iba a hacer falta el vino y en ese proceso le dice al Señor lo que le dijo, que mira que el vino se acabó. Y el Señor le respondió de una manera que algunos consideran brusca, pero que ya vamos a leer específicamente lo que dice aquí el libro. Pero lo que yo quiero que vean es que el Señor efectivamente hizo el milagro, no porque María le hubiese dicho, porque sabemos que no lo hizo porque María le hubiese dicho por la respuesta que él le dio a ella. Y segundo, porque si él hizo el milagro era porque ya tenía planeado hacerlo, no fue que, ay, sí, no. Sí, ya, exacto, exacto. Entonces quiero que veamos eso sin que en nuestro corazón entonces ahora menospreciemos a María. O sea, lo que les digo, vamos a tratar de mantenernos en el centro. Ese péndulo que no se vaya ni para un lado ni para otro, sino que podamos ver, sin exaltar a María, ver la posición que el mismo Señor le dio. Entonces, ¿cómo fue que le respondió el Señor a María? Contra mi mujer. ¿Qué tienes contra mi mujer? Me dijo madre y no mujer. Exacto, sí. Mi hora, ¿cómo es que dice, Chis? Y mi hora no ha llegado. Exacto. ¿Lo encontraste o...? Pero en el libro. Pues aquí yo lo encontré. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso está en Juan 2:4. Y si las que tengan este libro es más o menos después de un título que dice la relación con su hijo, en el libro que tiene Ede está en la página 136 al final. Al final de la página 136. Entonces aquí el hermano John MacArthur nos explica qué es lo que significa esa respuesta que Jesús le dio a María. Dice, bueno, leámoslo desde acá. Dice, por su parte, está en el último párrafo de la página 136. O sea, un poquito después de un título que dice la relación con su hijo. Dice, por su parte, Jesús tenía toda la intención de reabastecer milagrosamente de vino, porque eso es lo que posteriormente hizo. Él nunca fue propenso a vacilar, dudar o cambiar su mente. El hecho de que él finalmente realizara el milagro era prueba de que planeó hacerlo. Pero la escritura sugiere que su respuesta a María fue algo brusca, ¿sí? Fue tan directo como María había sido con él. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No estaba siendo rudo, ni nada indica que María se haya sentido acongojada u ofendida por su respuesta. En aquella cultura, dirigirse a otra persona como mujer
era de una formalidad típica, o sea, era una formalidad, no era... ¿Y a ustedes no les ha pasado que a veces, incluso en los chats de WhatsApp, uno escribe teniendo cierta intención y el que lee lo lee como quiere? De la misma manera, yo no creo que le ha dicho, ¿qué tienes conmigo, mujer? No así de una manera alternativa, sino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha llegado. O sea, que nosotros podemos ver que hay un respeto, pero al mismo tiempo como, sí, de una manera directa, algo así, exacto. Dice, en aquella cultura dirigirse a otra persona como mujer era de una formalidad típica. Era brusco sin ser impertinente, o sea, era más como algo directo, algo que iba a llegar, que iba a ser, era como un toque de autoridad sin ser grosero. Pero en el apacible reproche de sus palabras y su tono no había una escapatoria. La pregunta, ¿qué tienes conmigo? Es un desafío visto varias veces en la escritura. Conlleva un claro tono de desagrado y de fuerte amonestación. Sí. Sin embargo, no hay ninguna sugerencia de que María lo tomara como una afrenta. Su intento no fue ofender, sino corregir e instruir. Entonces, de esta manera, lo que yo les decía, como que Jesús empieza a aterrizar. No le faltó al respeto, pero fue contundente en decirle, o sea, así como ponerle en su lugar, como de cierta manera decirle, yo sé lo que tengo que hacer. No me tienes que mandar. No, exacto. Pero en ningún momento le faltó al respeto y ella tampoco se sintió como, se calla. Alguna cosa así. Exacto. Entonces vemos que no hubo, ambos entendieron la situación, ambos entendieron la posición. Entonces acá en la página 137 al final hay un párrafo que dice aquí en la boda de Caná, un poquito más adelantico, como en la mitad de la página 103. En el libro, ¿Qué página es? 87, al final. 87. Sí, página 87. Sí. Listo, dice, aquí en la boda de Caná, su mensaje para María fue similar. En asuntos espirituales, la función terrenal de mamá no le daba ningún derecho para intentar manejar su misión, puesto que ésta debía cumplir a cabalidad la voluntad del Padre en el tiempo propicio. Como hombre, él era su hijo, pero como Dios, él era su Señor. No le correspondía, por tanto, darle órdenes en asuntos espirituales. El modo en que él le habló simplemente le recordó este hecho sin mostrarle ninguna falta de respeto. ¿Listo? Y bueno, ya vemos que entonces el Señor hizo el milagro, pero esa situación como tal fue corregida. Sí. Hay otra situación que fue la que nosotros, no mentiras, esa no la, ahorita la mencionamos, pero no la profundizamos mucho, que es cuando intentaron alejarlo de la multitud. Que se acuerdan que incluso los mismos hermanos decían, no, es que este está loco, o bueno, como que los mismos hermanos no creían en él. Y de repente él está en medio de la multitud y los de la multitud le dicen, aquí están afuera tu madre y tus hermanos, ven. Si hubiera dicho, ay, no, sí, perdón, llegó mi mamá, me tengo que ir. A pesar de que él le debía respeto, él lo hizo de la misma manera porque equivocan mucho ese momento en que cuando él tenía 12 años y se perdió en el templo, él le dice en los asuntos de mí, ¿por qué me buscaba? Y sí, me correspondía estar al frente de los asuntos de mi padre, algo así. Entonces él dice, no, aquí está mi madre y mis hermanos. Si él hubiese querido que a María se le diese una posición diferente, por favor, hagan venir a mi madre, Pues que esté aquí conmigo, porque ella es mi madre, lo hubiese enaltecido de alguna manera. Entonces ahí él empezó como a poner en orden como que a pesar de que tenían un vínculo, todos estos son mi madre y mis hermanos, o sea, ella no iba a tener como en ese aspecto como de iglesia, ella no iba a tener una posición de preeminencia, porque la posición de preeminencia la tenía él, ¿sí? Entonces eso lo vemos en esa segunda, cuando intentaron alejarlo de la multitud. Listo, era eso. Y ahora la última, que es el camino hacia la cruz, y con este ya empezamos a entrar en nuestra recta final. María estuvo con Jesús todo el camino desde que fue como apresado, que fue llevado en cautiverio. Podemos ver que hay señas de que ella estuvo en todo momento en ese camino con él hacia la cruz. Entonces, por eso está en este tema que es su participación en la vida de Jesús. Entonces, si ella hubiese sido una mujer que hubiese estado indignada, porque como él la había tratado con irrespeto en caso tal de que hubiese sido así, pues posiblemente no sabemos qué actitud hubiese tenido, pero aquí vemos en todo momento que ella tuvo una actitud donde cuando Jesús le decía algo, ella entendía y, como dice Lucas, guardaba todas esas cosas en su corazón, pero vemos que ella nunca se sintió afrentada porque Jesús le llamaba la atención en una manera de respeto, poniendo las cosas en el lugar que le correspondían, también por amor a ella, porque él se hubiera podido quedar callado, ¿no?
ah, mami, después entenderás o alguna cosa, pero no, él la puso también sabiendo todo lo que iba a venir con respecto a ella y todo este desequilibrio con ella. Entonces, en el camino hacia la cruz, en la página 139, dice en el otro cuál es, donde un párrafo que está antes de un título que dice la espada que atravesó su corazón. Al final del 88 y principios del 89. Entonces, más o menos entre las páginas 88 y 89 vemos un título que dice la espada que atravesó su corazón. Eso, está en la página 139. Antes de ese título hay un párrafo que dice, una vez más, espera. Al final lo siguió, voy a leer a partir de como la mitad del párrafo. Al final lo siguió durante todo el camino de la cruz y esa oscura tarde en que murió, estaba parada junto a un grupo de mujeres, observándolo en medio del dolor y el horror. La crucifixión fue la tercera y última parte en que María aparece al lado de Jesús durante los años de su ministerio público. Son esas 3 menciones en que vemos que María estaba acompañando a Jesús en su ministerio. Y aquí hay un título que es supremamente importante, que es la espada que atravesó su corazón. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue a presentar al niño al templo que se encontró con 2 personajes? ¿Sí recuerdan cuáles fueron esos 2 personajes? Sí. Ajá, Ana y Simeón o Simón. Simeón. Sí, bueno, él. ¿Se acuerdan qué pasó ahí en esa escena cuando se encontró Ana cuando se encontró María con Ana y Simeón? Él también profetizó. También el Espíritu había hablado de él. Ojos me permitieron ver a través de mí. Exacto, que él sabía que ahora podía irse en paz porque el Señor le había permitido ver al Salvador. Entonces ahí hay dice, bueno, les voy a leer aquí para Ede como en la mitad de la página 140. Después de ese título de que una espada atravesó su corazón, hay un párrafo que dice, tan pronto como Simeón vio a Jesús. ¿En qué página está allí? 89. Página 89. Un párrafo antes del Listo, un párrafo antes del último. Dice, tan pronto como Simeón vio a Jesús, supo que era el ungido del Señor. La escritura dice que él tomó a Jesús en brazos y pronunció una profecía. Entonces, volviéndose a María, le dijo, he aquí, este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada misma atravesará, no, perdón, y una espada atravesará tu misma alma. Traspasará tu misma alma. Entonces aquí vemos que a mí me gustaría que pudiéramos, pero ya es muchísimo. Ahí a partir de donde dice años más tarde, cuando María estaba de pie observando, está desde la página 141 prácticamente hasta el final. Vamos a ver cómo los hechos más representativos acá página 90 del otro, segundo párrafo. A partir de la página 90. Aquí vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos. Por un lado, el desequilibrio que nosotros vemos con María. Segundo, sus cualidades notables y su papel en la historia. Después, el anuncio que ella recibió y la respuesta que tuvo frente a ese anuncio y su participación en la vida de Jesús. Para poder finalizar con cuando ella iba en este último punto de que una espada atravesará su alma, fue precisamente en este punto aquí donde vemos su participación en la vida de Jesús, donde vemos esa espada que atravesó su corazón, de estar con su hijo. Y si ustedes alguna vez vieron la película de La Pasión de Cristo, yo personalmente creo que hicieron una muy buena interpretación con María porque ella expresaba su dolor, nunca lo reprimió, estuvo todo el tiempo con él, pero de ella no vemos que haya salido ninguna queja, ninguna amargura, algo, o sea, en todo momento, a pesar de su dolor, ella mantuvo esa frase que es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella nunca le recriminó al Señor, nunca le reclamó al Señor, nunca hubo un descontento de su parte, lo que no quiere decir que no sintiera dolor, porque la misma profecía decía que una espada iba a atravesar su corazón, y eso quizá lo podemos ver en algunas de las escenas de esta última etapa del Señor Jesús cuando iba camino a la cruz, donde ella estuvo acompañando toda la escena, estuvo todo el tiempo con él. Incluso vemos también una escena que es muy importante, que es cuando de cierta manera vemos cómo Jesús termina su relación terrenal con María. ¿En qué momento fue?
Cuando le dijo a Juan que ella era su Exacto, le dice, Juan, he aquí a tu madre, y ahí dejando como hijo mayor, dejándole provisión para que ella no quedara desamparada cuando él fuera a faltar, pues de una manera como muy humana, ¿no? Como aspectos prácticos de la vida. Entonces, personalmente me parece que hicieron una muy buena interpretación con María, porque la muestran en toda su sencillez, en toda su... No vemos en ella amargura, lo que les decía, ni amargura, ni descontento, ni queja, sino una aceptación de la voluntad del Señor, aceptando, como dice la frase, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue la frase que marcó todo el caminar de María. Nosotros no la vemos a ella y obviamente ella sufría, no quiere decir que todo el tiempo estaba feliz, no quiere decir que todo el tiempo ella tenía situaciones agradables. Y aquí lo vemos en este último instante cuando esa espada, dice aquí el autor que cuando esa lanza atravesó el costado de Jesús, esa misma espada atravesó su alma. Verlo al morir, recibirlo ya después muerto al bajar de la cruz. Y vemos que a pesar de eso, ella estaba o sea, ella entendía porque ella había atesorado muchas cosas en su corazón, sabía que este momento iba a llegar, pero ella dijo, he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si ella lo pudo hacer siendo una muchacha, digamos que sencilla, joven, que nosotros a veces utilizamos una frase que dice que es como un salto al vacío, pero con el Señor no hay saltos al vacío. Con el Señor sabemos que si saltamos, Él nos va a llevar en sus brazos. Entonces, que nosotros podamos como María, a pesar de que las situaciones no sean favorables, porque ya no todo fue color de rosa, el anuncio lo recibió en un momento en que era muy controversial para la sociedad verse ella embarazada, después ver morir a su hijo y en ningún momento no vemos que haya registro de que ella dijera, ¿por qué te lo llevas? Llévame a mí, cosas así que nosotros a veces vemos en las reacciones humanas, ella en todo momento, a pesar de su dolor y a pesar de todo lo que le estaba atravesando su corazón y quizás le estaba desgarrando su alma, vemos que la frase que ella, o sea, que ella dijo desde el inicio, fue la que marcó todo su caminar y que nosotras podamos ser de la misma manera. Que cuando el Señor nos pida algo, no estemos esperando a ver qué va a pasar o cómo, Señor, vas a solucionar esto, sino que nosotros, al igual que todos estos personajes que hemos estudiado y todas estas mujeres que hemos estudiado, podamos dar, entre comillas, ese salto al vacío, que no es ningún vacío, sino ese paso de fe, y podamos decirle al Señor que el Señor nos pide algo y podamos decir igual, he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, esperamos que el Señor en realidad nos transforme con estas cosas que estamos aprendiendo, que esto deje de ser solamente un conocimiento aquí o que deje de ser solamente unas letras en este libro, sino que esto en realidad pueda ser vida para esas cosas que el Señor nos está demandando a cada una, que cada una sabe. Cada una sabe el Señor hacia dónde nos está conduciendo, qué está pidiendo, y que nosotros podamos confiar en el Señor y vivir en una vida como María, que aún en medio del dolor ella estaba confiada en quién era